Muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre la parte de modelos lineales generalizados. En específico nos vamos a enfocar en los modelos de regresión lineal, aunque vamos a dar una pequeña introducción a otros modelos que vamos a ir viendo en las próximas semanas, ¿sale? Primero, aquí están todas las paqueterías que vamos a utilizar el día de hoy para poder correr el código. Mixol y LMTest, así como CAR y GBLMA, son paquetes que nos sirven para poder identificar sobre todo el ajuste de modelos de tipo lineal generalizado cuando vamos a incorporar algunas modificaciones, como va a ser la liga binomial para el caso de la regresión logística, aunque también vamos a utilizar otros paquetes que van a permitirnos no solamente hacer selección de modelos, sino también poder hacer una visualización más efectiva de la información, sobre todo en el tipo de modelos que vamos a ajustar el día de hoy, que son los modelos de regresión logística, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí hay algunas notas que vamos a ir platicando. La última vez hablamos sobre el modelo lineal generalizado, en particular hablamos sobre la regresión lineal, cómo hacer un ajuste y cómo irla aplicando, ¿sale? Entonces, de acuerdo a la teoría de los modelos lineales generalizados, nosotros podemos básicamente ajustar un modelo en cualquiera de las modalidades de distribución de los datos si nosotros utilizamos una transformación adecuada, ¿sale? Entonces, dependiendo cuál sea la liga de los datos, nosotros vamos a tener que utilizar diferentes formas de transformación. Entonces, por ejemplo, la clásica es el modelo de regresión lineal que utiliza una transformación gaussiana, se le llama de identidad porque básicamente es un modelo de regresión lineal simple, ¿sale? Cuando nosotros tenemos datos que son cualitativos nominales dicotómicos que sigan una distribución binomial, nosotros vamos a poder utilizar un modelo de regresión logística. Para datos que se manejan más con conteos o cuya ocurrencia depende o no de un espacio o un tiempo, nosotros vamos a utilizar el modelo de regresión Poisson. Y en caso de que la variabilidad de la ocurrencia de eventos en un espacio o en un tiempo sea mayor a su valor esperado, es decir, cuando la varianza es variable, podemos utilizar modelos binomiales negativos, ¿sale? Que los modelos binomiales negativos son una adaptación del modelo Poisson que permite modelar conteos, pero en el contexto de datos que pueden presentarse de manera diferenciada. La regresión cuasi-Poisson o la serie inflada son algunas adaptaciones que de nuevo toman la Poisson y, por ejemplo, se adaptan a eventos donde de repente tenemos pocos eventos y muchos ceros, ¿no? Donde podemos meter algunas alteraciones. Los modelos lineales también pueden utilizarse para analizar supervivencia, como vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de supervivencia. La regresión de Cox es una adaptación de los modelos lineales generalizados utilizando una distribución exponencial para el tiempo, ¿sale? Entonces, no importando cuál sea el modelo que queremos ajustar, los modelos lineales generalizados los van a poder adaptar utilizando una transformación de la variable dependiente, ¿sale? A esto le vamos a llamar función liga. Entonces, recordemos que un modelo lineal se escribe de la siguiente forma. Y va a ser la variable que yo voy a transformar. Entonces, cuando yo aplico, por ejemplo, una función liga, estoy aplicando una transformación binomial que se utiliza con la función logit. Entonces, sería logit de y se ajusta, por ejemplo, beta 0, beta 1 por mi x1, beta 2 por x2 y así sucesivamente. Si yo ya no estoy utilizando un modelo de regresión logística, si estoy utilizando un Poisson, entonces, por ejemplo, la función se llama logarítmica, entonces utilizo log y, ¿no? Y así sucesivamente para las diferentes. Si yo voy a ajustar una regresión de Cox, es la exponencial de y, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea la adaptación, es como yo voy a ajustar mis modelos lineales, pero básicamente todos siguen la misma lógica del modelo de regresión lineal, ¿sale? Entonces vamos a empezar, hay diversas partes que vamos a ir platicando, entonces este mismo script lo vamos a utilizar la próxima semana, se lo voy a compartir al final de la clase, porque vamos aquí a ver la regresión de Poisson, así como algunas adaptaciones que vamos a platicar la próxima semana, ¿sale? Hoy nos vamos a enfocar solamente en la función de la regresión logística binaria. Este utiliza una función liga que se llama función logit, aunque también podemos utilizar otro tipo de funciones, por ejemplo, si asumimos una distribución de las probabilidades aproximadamente normal, podemos utilizar una función probit, por ejemplo, ¿no?
De acuerdo a la teoría de los modelos lineales generalizados, debemos especificar la función liga, que bueno, para nuestro caso de la regresión logística binaria, tiende a ser una función logit y un componente aleatorio, ¿sale? Este componente aleatorio es básicamente cómo se va a distribuir Y. Entonces, Y se distribuye binomial o una distribución de Bernoulli, ¿sale? La variable dependiente es una variable cualitativa nominal dicotómica, donde 0 implica ausencia del atributo y 1 indica presencia del atributo, ¿sale? ¿Qué objetivo vamos a tener cuando queremos ajustar un modelo de regresión? Entonces, en el modelo de regresión lineal, lo que queríamos era ver cómo se asociaba una variable X con una variable Y, ¿sale? Entonces vamos a buscar predecir Y en función de X. En el caso de una regresión logística binaria, lo que buscamos es modelar la probabilidad de pertenecer a la clase 0 o a la clase 1 en función de ciertos predictores. Entonces vean que la interpretación ahora cambia un poco, ¿sale? Entonces vamos a decir que Y puede tomar valores de 0 o 1 y se distribuye aproximadamente de acuerdo a los predictores, ¿no? Entonces vamos a buscar estimar beta 0, beta 1 hasta beta n, ¿no? Que sea de acuerdo al número de predictores que nosotros vamos a tener. ¿Qué es esto de la función logit? La función logit es básicamente una función que va a hacer una transformación de los datos rápidamente a distintas características específicas, ¿no? Entonces, generalmente nosotros vamos a ver que si nosotros graficamos una función logit, ¿no? Nosotros vamos a ver algo que se ve más o menos así, ¿sale? Entonces, acá tenemos 0 y acá tenemos 1, ¿sale? Y en el eje de las Y nosotros vamos a tener la probabilidad de que ocurra Y, ¿sale? Entonces, como es un evento dicotómico, pues necesitamos un punto de inflexión, ¿sale? Entonces vamos a partir de este punto de inflexión, que es a partir del cual los sujetos van a pertenecer a la categoría 1, y aquí debajo del cual los sujetos van a pertenecer a la categoría 0, ¿sale? Entonces, esta función logit lo que va a hacer es que va a transformar mi variable dependiente para poder modelarla mediante probabilidad. Entonces, lo que yo voy a modelar, entonces este Y0 de 1 es una probabilidad. Entonces, el resultado es precisamente una probabilidad. Ahora, podemos demostrar a través de diferentes evaluaciones que si nosotros calculamos la probabilidad de un evento versus la probabilidad de que no ocurra este evento, es decir, 1 menos P menos 1, nosotros vamos a tener algo que se conoce como momio, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener que, si nosotros despejamos esta ecuación, vamos a tener algo que se llama razón de momios, que es básicamente tener la razón de un momio, por ejemplo, versus la de otro. Entonces, queremos ver, por ejemplo, asumamos que queremos hacer un modelo de regresión logística donde lo que queremos es predecir la ocurrencia de un evento de acuerdo a un factor de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mortalidad de acuerdo a diabetes, ¿no? Entonces, esta sería la probabilidad de fallecer si se tiene diabetes y esta es la probabilidad de fallecer si no se tiene diabetes. Esta razón de momios nos va a dar lo que nosotros conocemos como OR, ¿no? Que es el odds ratio. Pues bueno, los coeficientes beta de mi regresión logística, si yo le saco una exponencial, van a ser exactamente igual al odds ratio. Entonces, básicamente lo que yo estoy estimando con la regresión logística binaria es un odds ratio, ¿sale? Es decir, ¿en qué magnitud se asocia mi factor de riesgo X con la ocurrencia de mi evento Y? ¿Sale? Es básicamente lo que yo voy a estar prediciendo. Entonces, esta función logit va a ser esencial para poder hacer esta transformación, ¿sale? Y yo voy a obtener un momio. Entonces, vamos a ver ahorita que cuando yo ajusto el modelo, solamente me va a arrojar el beta. Si yo lo que quiero es calcular el odds ratio, yo voy a tener que hacer esta transformación, es decir, sacarle la exponencial a mi coeficiente beta, ¿sale? Y entonces, básicamente, lo que vimos en la clase de regresión lineal aplica igual aquí, lo único que cambia es la interpretación. Tenemos que sacarle una exponencial al coeficiente beta para poder hacer una evaluación, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Vamos todos con claridad? Sí, Doc, gracias. ¿Sí? Ok, súper. Entonces vamos a ver eh, algunos ejemplos. En particular vamos a cargar este, que es, ahí déjenme cargar el paquete MLBench, que me parece que no está instalado. Me lo pongo rápidamente. Ok, en lo que se carga, vamos a ver aquí que mi dataset de Pima Indians
es un dataset que me va a permitir evaluar. Ahí está. Es que déjenme, creo que no he cargado el paquete. Déjenme ponerlo. Mele Bench. Ok, vale. Entonces pongo aquí mi signo de interrogación y con esto voy a llevar a Pima Indians Database y entonces voy a tener un data frame de 768 observaciones con 9 variables, ¿no? Que lo que quiero ver es la asociación entre la presencia o no de diabetes con diversas características en una población de indios Pima, ¿sale? Esto fue recolectado por Wava y Ripley en el año de 1996 y entonces voy a contar con varias variables. Pregnant me dice el número de veces en conteo absoluto que ha estado embarazada la persona. Eh, los niveles de glucosa, de acuerdo a una curva de tolerancia de glucosa oral, la presión arterial diastólica, el grosor del pliegue tricipital, los niveles de insulina a 2 horas, el índice de masa corporal, una función de pedigrí de diabetes que básicamente tiene que ver con la asociación genética que vamos a tener en los indios Pima, la edad y si tiene o no tiene diabetes, ¿no? Entonces, vamos a hacer una evaluación. Aquí voy a eliminar a los sujetos con datos faltantes utilizando DROP-NA. Esto es porque no quiero hacer un análisis más profundo, sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante que se puede volver indispensable hacer el análisis de datos perdidos para algunos tipos de modelaje. ¿Sale? Entonces, aquí veo mi conjunto de datos y en general, esta es una variable conteo, esto es una variable continua y la única variable que cumpliría los supuestos de poder ser utilizada mediante regresión logística es diabetes, porque no tengo diabetes y sí tengo diabetes, ¿sale? Entonces, puedo yo utilizar mi modelo de regresión logística para poder hacer una evaluación, ¿vale? Entonces, yo me regreso aquí a mi conjunto y me interesa ver, por ejemplo, la estructura de los datos, ¿no? Entonces veo que la mayoría son numéricas, son 392 observaciones, es decir, 392 sujetos con 9 variables, y diabetes es el único que es una variable categórica, es un factor con 2 niveles que es positivo y negativo, ¿sale? Entonces vamos a inspeccionar los datos utilizando sample n, y esto nos va a permitir ver cómo está distribuido, ¿sale? Entonces aquí tenemos si ha estado embarazado una vez o más de una vez, tenemos a 615 que tienen niveles diferentes de glucosa y tenemos aquí si es positivo o si es negativa la evaluación, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar nuestros datos en una base de entrenamiento y una base de validación. Esto porque casi siempre cuando hacemos una regresión logística, nos va a interesar que las probabilidades que predigamos en un conjunto de datos nos sirvan en otro, ¿sale? Entonces vamos a utilizar este pequeño set seed que nos va a servir para preservar la reproducibilidad porque vamos a hacer un muestreo aleatorio de los sujetos de acuerdo al nivel de diabetes. Entonces vamos a hacer una partición de acuerdo a los casos de diabetes de 80% en los datos de entrenamiento y 20% en los datos de validación. ¿Sale? Entonces, si yo veo que contiene training samples me va a decir cuántos están en la muestra de evaluación, ¿sale? Entonces voy a utilizar los corchetes aquí para extraer solamente los sujetos del conjunto de Pima Indians en los datos de entrenamiento. Y voy a quitar los datos de entrenamiento para tener ahora los datos de validación, ¿sale? Entonces puedo ver rápidamente en el row train data y tengo 314 sujetos en los datos de entrenamiento y en test data tengo 78 sujetos, ¿sale? Esto no es necesario hacerlo siempre, pero aquí quiero mostrarles por qué es importante ajustar un buen modelo logístico y qué implicaciones puede tener. Entonces, primero vamos a ajustar un modelo con todos los predictores. Para esto voy a utilizar esta función que se llama GLM. La clase pasada habíamos trabajado con LM y LM es para regresión logística. Entonces, GLM es la función para ajustar modelos lineales generalizados, ¿sale? Entonces, voy a poner aquí mi variable dependiente que es diabetes, pongo mi tilde y después cuando pongo un puntito, como la puse aquí, lo que va a entender R es que meta todas las variables que no sean diabetes como predictores, ¿sale? Entonces, especifico mis datos y aquí es lo que cambia con respecto a mi modelo lineal, que es que voy a poner family igual a binomial. Entonces, family igual a binomial, si nos vamos aquí a family,
Family te dice que es la forma en que se distribuyen los errores y la función liga que voy a usar en mi modelo. Entonces, para este, a mí me interesa ver cuáles son las diferentes familias que yo puedo utilizar y entonces aquí me dice cuáles son. La binomial es un link logit, que básicamente es una regresión logística. La gaussiana es la que normalmente vamos a usar si queremos ajustar un modelo de regresión lineal. La Poisson utiliza un link logarítmico. La quasi-Poisson utiliza un link log. La quasi-binomial un link logic. Y también podemos tener, por ejemplo, algunas que son funciones gamma que nos pueden servir para extensiones de la familia exponencial, que bueno, no vamos a ver aquí, pero que podemos implementar. ¿Sale? Entonces, voy a ajustar este modelo y vamos a inspeccionar el resultado. ¿Sale? Utilizando la función summary. Entonces recordamos que le puse el puntito y esto quiere decir que metió todos los predictores en mi modelo de regresión. ¿Sale? Entonces aquí de inmediato vemos que se parece muchísimo a lo que habíamos estudiado para la regresión logística. ¿Sale? Acá tenemos, nada más déjenme, muevo tantito esto, ya. Ok. Aquí tenemos nuestros resultados, tenemos nuestro coeficiente beta, tenemos nuestro error estándar que nos va a servir para calcular intervalos de confianza y tenemos nuestro valor de z que después se utiliza para calcular mi valor de p. ¿Sale? Recordemos que para la regresión lineal en lugar de z era un cuantil de la distribución t de student. Aquí vamos a utilizar un cuantil de la distribución z que nos va a permitir la diferencia. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poder ver que estar o no estar, el número de embarazos que tiene una mujer va a estar asociado con tener diabetes, ¿no? Entonces, en las mujeres PIMA, estar embarazados es un factor estadísticamente asociado con, eh, con el desarrollo de diabetes, ¿sale? Los niveles de glucosa, desde luego, nos sirven para predecir si la persona tiene o no tiene diabetes. En este caso, la presión arterial diastólica, como podemos ver de acuerdo con el valor de P, no fue estadísticamente significativo. El grosor del pliegue tricipital tampoco fue estadísticamente significativo. Los niveles de insulina tampoco, pero sí lo fue el índice de masa corporal, ¿sale? También podemos ver que la ancestría genética de los indios Pima, que se establece por el pedigree, fue un factor asociado, pero la edad no lo fue, ¿sale? Entonces, déjenme regresar rápidamente para que vean de nuevo la base de datos y qué es lo que significa. Ah, perdón. Pima Indian Diabetes 2. Y entonces, aquí tenemos varias definiciones, ¿no? Vamos a ver, déjenme ver la diferencia con Pima Indian Diabetes 1. Ajá, es la misma, ¿sale? Entonces, el pedigree básicamente es una variable que nos permite asociar el nivel de ancestría genética que tienen los indios Pima, y esto es porque de este estudio surgió una de las observaciones de un mayor riesgo de diabetes en particular para los indios Pima, ¿sale? Entonces, ahorita solo estamos viendo la asociación, ¿no? Nos fijamos, vemos el valor de P, y de nuevo, si recordamos lo que les había dicho hace un momento, si nosotros nos regresamos aquí arriba, déjenme borrar el pizarrón, nosotros vamos a tener que, para nuestro modelo de regresión logística, nosotros teníamos que estos coeficientes beta que estamos teniendo aquí abajo por sí solos, pues no los podemos interpretar en sentido positivo y negativo, ¿no? Mayor número de embarazos se asocia con diabetes, ¿no? Pero lo que es útil es que utilicemos la función logit para sacar la exponencial. Recuerden que la exponencial del coeficiente beta de un modelo de regresión logística es igual a la razón de momios, ¿sale? Que es el odds ratio. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer nosotros esto en R. Entonces, vamos a recordar nada más brevemente cómo llegamos hasta aquí. Ajustamos un modelo de regresión logística. Al poner el puntito, metimos todos los predictores de nuestra base para hacer esta predicción de diabetes y después solo vimos el modelo, ¿sale? Entonces, ahora hay varias cosas que podemos hacer nosotros aquí. La primera es extraer los coeficientes del modelo, ¿sale? Utilizando la función coef, voy a sacar yo mis coeficientes. Entonces, aquí ya tengo solamente los coeficientes beta. Entonces, utilizando lo que sabemos nosotros sobre el modelo de regresión lineal, que la función logit hace que la exponencial del coeficiente beta sea la razón de momios, yo puedo tomar mis coeficientes y sacarle la exponencial, ¿sale? Entonces agarro y utilizo exp de mis coeficientes en el modelo y vean que ahora esto que estaba un poquito más difícil de interpretar, déjenme ponerlo como round
2 para que se pueda, se me fue una D, para que se pueda entender mejor. Ok. Es que aquí se escribían con notación científica y entonces es un poquito más difícil de entender. Con round le estoy redondeando y estoy diciendo que quiero que tenga 2 lugares decimales, ¿no? Entonces ahora sí, lo que me va a arrojar aquí son odds ratios, ¿no? Entonces aquí tengo el odds ratio de estar embarazada, el odds ratio de los niveles de glucosa, el odds ratio de la presión. Veo que aquí tengo unos 1.0. Esto se debe a que básicamente el aumento de una unidad de presión no cambia muchísimo el odds ratio, ¿sale? Por eso vemos valores un poquito chiquitos. Si yo le pongo 3 lugares decimales, pues a lo mejor ya puedo ver un poquito más, ¿no? 1.006, 1.40, 1.161, ¿no? Entonces, básicamente, este es mi odds ratio. Ahora, si lo contrastamos con lo que veía aquí arriba, puedo yo poner el odds ratio y puedo además poner mi valor de significancia, pero hay algo más fácil que puedo yo hacer, que es poner mi intervalo de confianza. Entonces voy a poner de nuevo round, exponencial, pero ahora en lugar de extraer los coeficientes, que es lo que puse aquí, que fueron los coeficientes de mi modelo, voy a utilizar mi intervalo de confianza, ¿sale? Entonces pongo confint, que es para sacar el intervalo de confianza, y meto model. Entonces, al hacer eso, déjenme poner de nuevo que tenga 3, me va a arrojar mi intervalo de confianza para mi odds ratio, ¿sale? Acuérdense que los intervalos de confianza para los odds ratios son bastante informativos porque van a ser casi complementarios a un valor de P. Entonces aquí puedo ver que estar embarazada tiene un odds ratio con un intervalo de confianza entre 1.028 y 1.316. Los niveles de glucosa por cada aumento de una unidad está entre 1.027 y 1.054. Estos no son estadísticamente significativos porque cruzan la unidad, ¿no? Y entonces, si nos queremos ir por la violenta, ¿no? Puedo yo poner estas dos en una tablita, ¿no? Ahorita les estoy enseñando a mano, pero hay una forma de hacerlo un poquito más fácil, ¿sale? Entonces, ahorita eh, aguántenme tantito nada más para que vean cómo lo podemos hacer. Entonces, utilizando la función cbind, la función cbind lo que hace es que combina columnas, ¿sale? Entonces, acá arriba tenía una columna de mis odds ratios y aquí 2 columnas de mis intervalos de confianza. Y cuando utilizo cbind, lo que yo voy a tener ahora es una lista que me va a dar mis odds ratios con mis respectivos intervalos de confianza, ¿sale? Entonces, esto fue mucha chamba, ¿no? Y parece que no fue muy agradable llegar hasta ahí. Pero esto fue porque lo que quería era que vieran el output del modelo, que es este, ¿sale? Entonces, en el output vemos el coeficiente beta no transformado en un odds ratio, vemos el error estándar, vemos mi valor Z y vemos mi valor de P, ¿sale? Además, aquí hay otra cosa que no comentamos, que es esto, que es la devianza. Entonces, en los modelos de regresión lineal, perdón, no se llamaba devianza, se llamaban residuales, ¿sale? Entonces, los residuales de devianza me explican qué tanto explica el modelo con mis covariables, ¿sale? Entonces, yo tengo aquí una devianza nula, este es mi modelo sin predictores, y este es mi devianza residual. Lo que debe pasar con la devianza es que si tengo al menos un predictor significativo, debe reducirse la devianza, ¿sale? Entonces aquí puedo ver que mi devianza baja de 398.80 a 265.53, ¿sale? Y me está diciendo que sí tengo una contribución significativa. Y además aquí tengo mi criterio de información de AKI, que la clase pasada vimos 2 criterios de información. El criterio de información bayesiano, que es el BIC, básicamente es un modelo que entre más bajo sea el valor, más información tiene el modelo, ¿vale? Y generalmente por sí solo no tiene ninguna interpretación. Vean, si yo pongo BIC y pongo modelo, me da un número. Este número no tiene interpretación por sí mismo. Ahorita vamos a ver en qué contexto sí. Y entonces el A y C es exactamente lo mismo, ¿vale? La única diferencia es que el BIC, que se llama criterio de información bayesiano, es una métrica que nos permite penalizar por el tamaño de muestra, mientras que el criterio de información de AKI que solo penaliza por el número de predictores sin penalizar por el tamaño de muestra, ¿sale? Ok, entonces hasta aquí hemos obtenido un modelo, ya vimos cómo hacer la vía lenta para sacar los odds ratios y hasta ahorita dicen, no, pues mejor no ajusto un modelo en R porque tuve que hacer un montón de cosas, ¿no? Bueno, hay una forma más fácil que es, yo ya ajusté mi modelo, ¿no?
Y entonces yo puedo usar mi función sum. Entonces, para esto tengo que cargar aquí arriba otro paquetito que se llama JTools, ¿sale? Y entonces JTools me va a permitir utilizar sum, meto model, y aquí yo puedo especificar algunas otras cosas. Si yo nada más lo corro así, me va a arrojar de nuevo algunas otras cosas que ahorita vamos a explicar, pero los coeficientes beta con el error estándar, el valor z y mi valor de p. Sin embargo, ya es una tabla un poquito más bonita, ¿no? Ya no está tan desorganizada como la que veo aquí. Ahora aquí veo otras cosas que me van a ir presentando utilizando SUM. Entonces, primero me va a decir qué tipo de modelo ajusté, ¿no? Entonces, yo ajusté un modelo de regresión logística, que dice son 314 observaciones. Mi variable dependiente es diabetes, es un modelo lineal generalizado con una función liga de tipo logit, que básicamente me está diciendo que ajusté un modelo de regresión lineal, y me da la G cuadrada de mi modelo y me dice que es significativo. Aquí la G cuadrada es lo mismo que el F-score de la regresión lineal. Acuérdense que el F-score de la regresión lineal me sirve para decir que al menos una variable es significativa, ¿no? Y con esto ya la saqué. Habíamos visto también la R cuadrada, ¿sale? Entonces, la R cuadrada, acuérdense que la multiplicaba yo por 100 y me daba el porcentaje de variabilidad que explicaba. Entonces, aquí hay dos, está la de Craig-Uller y la de McFadden. La que se recomienda interpretar por lo general es la de McFadden, ¿sale? Entonces, aquí me dice que es el 33% de la variabilidad del modelo, está explicado por los predictores que yo metí aquí abajito, ¿no? Me da mi criterio de información bayesiana y me da mi criterio de AIC. Entonces tengo mucha más información que solamente utilizando la función nativa de R, ¿no? Pero además este paquetito puede hacer otras cosas, que es, primero, aquí arriba especificamos hace un momento nada más sums en lugar de summary, pero yo puedo ponerle algunos otros argumentos, ¿sale? Entonces poniéndole una coma, aquí yo puedo ver qué tanto puedo poner. Entonces, por ejemplo, puedo decir que quiero que me muestre intervalos de confianza, para empezar, ¿no? Además, puedo decir que quiero que me muestre los valores exponenciados. Entonces, vean aquí, x dice que me regresa valores exponenciados si yo le pongo x true, ¿sale? Entonces, vean ahora qué pasa si nada más hago esto, así de sencillo. Bueno, me arroja lo mismo que ya tenía previamente, pero ahora además me da mi intervalo de confianza y me lo presenta como odds ratio, y me dice que es la exponencial de mi coeficiente beta, ¿sale? Entonces ya voy a tener yo la exponencial de mi coeficiente beta, que es el odds ratio con su respectivo intervalo de confianza, además del p-value, ¿sale? Entonces esta es una tablita que yo ya puedo agarrar y puedo copiar. De hecho, puedo utilizar una función que se llama GT-Summary, y en GT-Summary hay varias cosas que yo puedo usar. Pero una cosa que yo puedo hacer es, déjenme ver nada más, TBL model, table summary, voy a ponerle model, y sí, nada más. No, me parece que esto no lo puedo hacer para esto, pero ahorita vemos el otro, ¿no? Entonces, aquí rápidamente pude hacer uno, pero hay otra cosa que puede hacer mi paquete JTools, que es que pongo sums, o plot sums, me parece que era, plot sums, ajá, y pongo lo mismo, pongo el modelo, el intervalo de confianza y la exponencial, y ahora me va a hacer un gráfico, ¿sale? Que este es un gráfico que está con ggplot, ahorita no está muy bonito, pero vamos a hacerlo más bonito, ¿sale? Entonces me va a poner x de mi estimador y me está presentando mis odds ratios, ¿no? Esto se le llama un forest plot. Entonces lo puedo ir mejorando utilizando ggplot, le puedo poner el signo de más y le puedo poner scale x log 10 para que tenga función logarítmica y eso de inmediato hace que se empiece a ver más bonito, ¿sale? Pero hay un paquete que lo hace todavía mejor, que es el que yo recomiendo que ustedes usen, que es un paquete que se llama Forest Model, ¿sale? Y entonces Forest Model es un paquete que va a presentar sus modelos de regresión de una manera mucho más bonita. Entonces tomo Forest Model, meto mi modelo y me va a interesar ver si la quiero exponencial y voy a decir que sí, ¿sale? Entonces vean, lo corro y vean la diferencia, ¿no? Ahora acabo de obtener un odds ratio que es un forest plot y rápidamente me presenta aquí de una manera muchísimo más intuitiva mis resultados, ¿no? Me está poniendo aquí que es un odds ratio, me pone mi odds ratio con su respectivo intervalo de confianza, además del p-value, y me da la n de cada una de mis variables, ¿no? Aquí tengo
mi estimador con su respectivo intervalo de confianza. Puedo ver que Pedigree es la variable que más contribuye, tiene unos ratio de 3, mientras que de las que menos contribuye es los niveles de insulina, que de hecho no alcanzan significancia estadística, ¿sale? Entonces, este paquetito Forest Model pues, nos va a permitir visualizar de manera mucho más rápida y eficiente. Ahora, desde luego, podemos hacerle muchas cosas a este gráfico, ¿no? Este gráfico ya está así, o puedo yo hacerle cosas un poquito más bonitas, ¿no? Puedo cambiarle aquí que se vea con mayúscula, ponerle las unidades. Estas son un montón de adaptaciones que ustedes pueden checar con más detalle si se meten a ver Forest Model, y Forest Model como función ya te dice todo lo que puedes ir haciendo, ¿no? Aquí en la documentación para poder verlo. Pero ahora, hay varias cosas que me interesa hacer con este modelo, ¿no? Digamos, ya lo ajusté y a lo mejor lo que me interesa es calcular los ratios. Si a ustedes nada más les interesa eso, ya llegamos hasta aquí, ¿no? Y podríamos decir, ok, ya funciona y estamos contentos y satisfechos con lo que hicimos, ¿no? Pero una cosa interesante que pueden hacer los modelos GLM es que pueden hacer predicciones. Recordemos que el modelo de regresión logística lo que ajusta es probabilidades. Entonces yo voy a poder predecir probabilidades. Entonces para esto voy a usar la función predict, ¿sale? Entonces, ¿qué hace mi función predict? Predict toma un modelo, utiliza los coeficientes beta y los mete en unos datos nuevos, ¿sale? Entonces, por eso aquí, si recordamos aquí arriba, hice yo una separación en datos de entrenamiento y datos de validación, ¿sale? Mis datos de entrenamiento es donde yo ajusté mi modelo. Y ahora me interesa ver cómo ese modelo me ayuda a hacer predicciones en en datos de validación, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a utilizar la función predict y me interesa ver las probabilidades. Vamos a ver que aquí lo guardé en un objeto que se llama probabilities. Entonces voy a hacer un histograma de las probabilidades, ¿sale? Y vean que aquí tengo probabilidades que están entre 0 y 1, y entonces voy a saber cuál es la probabilidad de que cada sujeto tenga diabetes. Recordemos que el modelo lo ajusté para predecir diabetes, ¿sale? Entonces este es un modelo lineal generalizado para predecir diabetes en función de todos los predictores que tengo en mis datos, utilizando una liga binomial, y acabo de obtener aquí probabilidad, ¿sale? Entonces, por ejemplo, podría yo decir, bueno, todos los sujetos que tengan más del 50% de probabilidad, que sería básicamente, si yo veo aquí mi histograma, aquí estaría mi 50%, ¿no? Entonces, todos los sujetos que estén para acá, yo voy a decir que tienen diabetes. Todos los sujetos que estén para acá, voy a decir que no tienen diabetes, porque a mí me interesa tomar decisiones con este modelo, ¿sale? Entonces, digamos que yo quiero irme a la comunidad de los indios Pima y simplemente hago estas preguntas, ¿no? Pregunto si está embarazada la persona, si tiene niveles de glucosa en cierto nivel, su presión diastólica, el grosor del tríceps, del pliegue del tríceps, perdón, los niveles de insulina, el índice de masa corporal, y además puedo medir, por ejemplo, sus niveles genéticos, ¿no? Entonces, yo puedo convertir utilizando if-else estas probabilidades en si tiene o no tiene diabetes, ¿sale? Entonces, lo hago, y ahora puedo hacer algo que es que también me sirve mi modelo para predecir diabetes, ¿no? Este es un modelo predictivo para predecir diabetes, ¿no? Entonces, yo puedo ver que aquí la predicción de diabetes en mi conjunto de datos es de aproximadamente 74%. De hecho, lo puedo hacer un poquito más intuitivo. Vamos a ver con una tabla. Voy a tomar train data, perdón, y voy a meter diabetes, ¿sale? Entonces, mi tabla me dice que tengo 104 personas con diabetes y 210 sin diabetes, ¿no? Después, si yo le pongo este código adicional, me va a decir el porcentaje, ¿no? Me dice que 33% tienen diabetes, ¿sale? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los datos de validación. Los tomo test data, ¿sale? Y entonces tengo más o menos la misma distribución, como podemos ver, porque hice un muestreo aleatorio, ¿no? Nada más que en este son poquitos sujetos, entonces tengo 52 sin diabetes, 26 con diabetes. Bueno, ahora puedo yo tomar mis predicciones, ¿sale? Y puedo hacer una tabla de predicted classes y ver más o menos cómo está haciendo la predicción. Entonces estoy viendo que era 33% originalmente y está prediciendo que 25 sí lo son. Pero me interesaría ir un poquito más allá. Por ejemplo, voy a hacer table, test, data, diabetes, ¿no? Y ahora voy a meter mis predicciones, predicted classes, ¿sale? Y aquí voy a tener una tabla de 2 por 2 que me va a enseñar la concordancia de mis predicciones, ¿no?
Entonces, mi modelo está diciendo que 45 sujetos no tienen diabetes y en efecto 45 no tienen, ¿no? Me está diciendo que 13 no tenían, pero en realidad sí tienen 13, ¿no? Ahora, en cuanto a los positivos, mi modelo me está diciendo 7 tienen diabetes, pero en realidad no tienen. Y 13 tienen diabetes y sí tienen. Entonces, esta es una tabla de 2 por 2. Y si ustedes se acuerdan de sus clases de EPI, ¿no? En epidemiología, podemos utilizar pruebas diagnósticas para ver que también funciona este modelo predictivo, ¿no? Que también podemos agarrar este modelo, llevarlo a la comunidad y hacer una predicción. Entonces vamos a hacer algo que se llama matriz de confusión, ¿sale? Confusion Matrix, para que veamos qué es básicamente una tabla de 2 por 2, pero cuando hablamos de modelos predictivos, ¿sale? Déjenme borrar esas líneas que puse ahí. Y entonces la matriz de confusión lo que va a hacer es una tabla de 2 por 2, por eso se llama aquí el cross tabulation, que va a permitir ver las clases observadas y las predichas y va a calcular diferentes cosas, ¿sale? Entonces, yo voy a tomar mi matriz de confusión y me interesa ver qué tan bien funcionó o no mi modelo, ¿no? Entonces, lo corro y vamos a ver qué me arroja mi función Confusion Matrix. Déjenme mover aquí nada más rápidamente esto. Y bueno, acá tengo mi matriz de confusión, de nuevo es la tablita de 2 por 2 que ya habíamos hecho, ¿no? Y me va a dar algo que se llama accuracy, que es básicamente qué tan bien el modelo clasificó a los sujetos. Entonces dice que tiene una precisión de 74.36%, que es aproximadamente similar al área bajo la curva. Ahorita vamos a ver la diferencia con la curva ROC, ¿sale? Y me va a dar un intervalo de confianza para este accuracy, ¿no? Entonces dice que aproximadamente el 74% de los casos lo evaluó. Luego aquí está algo que se llama no information rate, y el no information rate es si yo hiciera la clasificación sin el modelo, que también lo haría, ¿no? Es decir, este 66% se parece muchísimo a lo que habíamos visto, que era los que eran genuinamente negativos en nuestra base original, ¿sale? Entonces, el no information rate es como la tasa de negativos, ¿no? Y nos interesa ver si el accuracy es peor que simplemente saber el estatus original, ¿no? Y aquí vemos que el accuracy nos interesa ver si es distinto del no information rate y parece que no, ¿sale? Entonces, eso nos indica que estamos haciendo una predicción que va más allá del azar, ¿sale? Cuando el accuracy es mayor que el no information rate, entonces sí estamos cometiendo un error al momento de clasificar, ¿sale? Luego, la prueba de McNemar compara muestras pareadas. Entonces, con McNemar estamos comparando si la clasificación de uno es significativamente distinta de la clasificación de otro. La hipótesis nula de la prueba de McNemar es que son distintas. Pregunta, ¿con este valor de P diríamos que es distinta la predicción de los valores de referencia o significativamente distinta? ¿Qué opinan? ¿Rechazamos la hipótesis nula o decimos que son similares las clasificaciones? Es distinta. Más bien serían similares, ¿no? Porque la hipótesis nula es que son iguales y no le estamos rechazando, ¿no? Entonces estamos diciendo que nuestra predicción es bastante similar a nuestra referencia, ¿no? Eso quiere decir que el modelo lo está haciendo bastante bien, no es perfecto, porque si no tendríamos una accuracy de 100, ¿no? Pero lo está haciendo bastante bien, tiene una sensibilidad de 86.54%, una especificidad de 50%. Acuérdense que la sensibilidad es que también el modelo detecta o da como positivos a los que sí están enfermos, ¿no? Mientras que la especificidad es que también el modelo dice que no tienen enfermedad los que no están enfermos. Entonces el valor predictivo positivo va a ser mejor porque la especificidad es mayor, ¿no? El valor predictivo positivo es de 77.59, el valor predictivo negativo es de 65 y la prevalencia es de 66%, ¿sale? Tomando todo esto en consideración, te da un balanced accuracy de 68, ¿sale? Entonces, nuestro modelo está funcionando bastante bien para hacer una predicción. No hicimos nada sofisticado, hicimos una regresión logística, ¿sale? Pero estamos usando la propiedad de la regresión logística para poder sacar conclusiones interesantes, ¿no? Ahora vamos a llevarlo un poquito más allá y vamos, déjenme ver si lo cargué, porque si no lo tengo que cargar. Voy a cargar un paquete que se llama PROC, ¿sale? Que PROC es un paquete para cargar curvas ROC. Las curvas ROC, déjenme ver dónde estaba aquí abajito. Okay. La curva ROC es básicamente una curva que me va a permitir ver el desempeño diagnóstico de una prueba. En este caso me interesa ver el desempeño diagnóstico de un modelo estadístico para detectar diabetes,
¿no? Entonces, básicamente, la curva ROC va a tomar valores entre 0.5 y 1, ¿vale? Donde 1 indica un modelo perfecto, ¿vale? Y 0.5 indica un modelo que no sirve o que no es mejor que el azar, ¿vale? Entonces, mi ROC me va a ser como una forma adicional de evaluar esto que yo estaba viendo. Entonces, voy a ver, por ejemplo, si mis probabilidades predichas, es decir, si mis probabilities, me sirven para hacer una predicción de diabetes. Sí, aquí es por cómo está clasificado. Déjenme recodifico. Aquí es porque diabetes, si se acuerdan, está como postneg, ¿no? Y generalmente algunas funciones solo lo pueden leer como 0,1. Entonces lo que voy a hacer es volverlo a meter aquí. Voy a poner diabetes 2 y voy a hacerlo con if else. If else básicamente dice si test data diabetes es igual a positivo, entonces dale el valor de 1. Si no, else, dale el valor de 0. ¿Sale? Entonces con esto ahora creo una variable que es 0,1. ¿Sale? Entonces mucho más fácil de manejar para nuestro modelo. Entonces vamos a ver si con eso es suficiente. Uh, Creo que lo puse al revés, déjenme checar. Déjenme ver la documentación, nada más para no regarla. Entonces me voy hasta acá abajito. Outcome. Entonces va primero el desenlace, perdón. Entonces va test diabetes 2, test data, diabetes 2, y después pongo lo que me interesa, que es probabilities. Ok, súper. Entonces, ahora sí, ¿qué me da aquí abajito? Me da lo que yo corrí, que es una curva ROC, y me dice las probabilidades en 52 controles y 26 casos. Y me da un área bajo la curva de 0.801. Puedo además pedirle que me arroje un intervalo de confianza, entonces le pongo confint true. Uh, Perdón, es con CI. Pues aquí en la línea 90 lo que hice fue nada más agregarle CI. Entonces vean que me dio mi área bajo la curva y me da un intervalo de confianza mediante el método de DeLong, que ya me permite decir que, por ejemplo, este modelo funcionó bastante bien, ¿sale? Vean que aquí lo que hicimos fue ajustar un modelo con todos los predictores. Ahora no sabemos si ese es el mejor modelo, ¿sale? Esa es la primera cosa que hicimos. Agarramos y con este puntito metimos todos, vamos a recordar metimos todos los valores y pues bueno, estas eran todos los datos en mi conjunto de datos, ¿no? Pero a lo mejor, pues yo digo, bueno, pero glucosa para predecir diabetes, pues eso es obvio, ¿no? De hecho, si nosotros vemos aquí, si yo nada más meto glucosa, ¿no? Mi modelo funciona de todas maneras bastante bien. De hecho, si yo utilizo sum, déjenme volverlo a correr otra vez. Aquí está mi nuevo modelo, ¿no? Déjenme cierro porque no los deja ver. Y si en lugar de usar summary, uso sum y pido que me dé el exponencial, ¿no? Ahora nada más metí glucosa en mi modelo en lugar de meter todas, ¿sale? Y vean que me da una R cuadrada de 23%, es decir, casi todo, ¿sale? Puedo sacar de nuevo los coeficientes de mi modelo, los puedo convertir en mi odds ratio, que es la exponencial de los coeficientes de mi modelo, o puedo usar sum, que era lo que ya habíamos visto, o forest model, ¿no? Que lo hacía bastante bien. Ahora, pues puedo yo hacer ahora un modelo que no utilice glucosa, ¿no? Entonces me puedo regresar yo a mi modelo previo y me interesaría ver si puedo ajustar un mejor modelo, pero ahora sin glucosa, ¿no? Entonces voy a meter pregnant más pressure, que es la presión arterial, más tríceps, más insulin, más pedigree, más age, ¿no? Y ahora me interesa ver que también va a funcionar ese nuevo modelo. Creo que anoté mal pedigree. Déjenme checar. Es que le puse pedigree. Ya, listo. Entonces, bueno, este es mi nuevo modelo, ¿no? Lo hice con SOM para hacerlo un poquito más bonito y vamos a verlo con Forest Model para visualizarlo, ¿no? Entonces, ahora obtengo yo que el número de embarazos sigue estando significativamente asociado. Ahora que quité glucosa, la insulina es un predictor.
tengo el índice de masa corporal, tengo el pedigree, que ahora sí alcanza la significancia de acuerdo a mi intervalo de confianza, pero ya no de manera tan marcada, y ahora la edad es también un predictor, ¿no? Entonces sigo teniendo un buen modelo ahora sin usar glucosa, y es más o menos el 23%, que era lo que por sí solo predecía mi modelo previamente. Entonces me podría interesar ver, por ejemplo, qué tan bien funciona este modelo. Voy a hacer este modelo 1, déjenme borrar esto de acá, porque eso ya lo expliqué arriba. Y entonces puedo hacer un nuevo modelo, pero puedo quitarle, por ejemplo, ¿sabes qué? No quiero medir insulina y no quiero medir genética. Quiero simplemente usar si el número de embarazos, la presión arterial, el pliegue del tríceps, el índice de masa corporal y la edad son predictores. Lo voy a guardar como modelo 2, ¿sale? Vamos a ver nuestro modelo. Voy a ponerlo como Forest Model para que se vea bonito. Exponentiate True. Model 2. Y bueno, este es mi otro modelo, ¿no? Entonces ahora veo que el número de embarazos sigue estando asociado, veo que la presión no contribuye, que el tríceps no contribuye, el índice de masa corporal y la edad sí contribuyen. Vamos a ver ahora con SUM qué tanto contribuye mi modelo. Entonces veo aquí que mi R cuadrada es de 18%, o sea, no está nada mal, ¿no? Pero me interesa ver, por ejemplo, si el modelo que incluye las variables significativas funciona con las no significativas. Entonces voy a ajustar un nuevo modelo aquí abajito y voy a quitar estas dos que están haciendo ruido, ¿no? Presión y tríceps. Porque aquí ya solo uso tres variables y parece ser más sencillo, ¿no? Le voy a llamar model 3. Ahora uso embarazo, índice de masa corporal y edad, ¿sale? Lo ajusto, veo mi Forest Model de mi modelo 3, y ya nada más incluye estas tres variables, todas son estadísticamente significativas para predecir diabetes, y este modelo 3 sigue prediciendo el 18%. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacerme la pregunta, ¿funciona mejor el modelo 2 o el modelo 3, no? Entonces, la vez pasada habíamos usado ANOVA, y con ANOVA nosotros podemos comparar modelos anidados, es decir, modelos con el mismo tamaño de muestra y ver si uno es mejor que otro. Ahora, vamos a ver si quitar estas dos variables, que son tríceps y presión arterial, me ofrece un mejor modelo, ¿sale? Entonces, la pregunta que yo estoy haciendo es si mi modelo, déjenme ver el test, porque no me está sacando, si se dan cuenta aquí no me sacó un valor de P, y es porque tengo que especificar que hago una G cuadrada, ¿sale? Entonces quiero comparar con G cuadrada mi modelo 2 y mi modelo 3. Mi hipótesis nula es que los dos modelos son iguales. Mi hipótesis alternativa es que quitar esas dos variables funciona mejor. Entonces vamos a ver. Pregunta, ¿quitar esas variables mejoró el modelo? ¿Qué opinan? ¿Qué te parece, Sí, Lisbeth? Sí, No sí. mejoró, ¿sale? O sea, porque vemos la prueba de G cuadrada y no es estadísticamente significativa. Entonces no puedo rechazar la hipótesis de que mejoró. Ahora, ustedes dijeron que sí porque intuitivamente debería de mejorar el modelo, ¿no? Y podemos probarlo mediante el VIC. Acuérdense que el VIC es el criterio de información bayesiano y habíamos dicho que el criterio de información bayesiano, entre más bajo sea el valor, más información tiene el modelo. Entonces, el modelo que tenga el VIC más bajo va a ser el mejor, ¿sale? Entonces, meto el VIC de mi modelo 2, es 360.84, y meto el VIC de mi modelo 3, 349. Pregunta, ¿cuál tiene el VIC más bajo? El de el del trescientos modelo cuarenta y 3. nueve El modelo 3, ¿no? Entonces podemos decir, modelo 3 es el mejor modelo, ¿sale? Es el mejor modelo que no incluye glucosa, ¿no? Entonces ahora nos puede interesar ver cómo se compara, cómo se comportan ahora esas probabilidades, ¿no? Entonces voy a meter de nuevo mi test data, pero ahora voy a meter modelo 3, que es el nuevo, ¿no? Este ya no incluye glucosa, ¿sale? De nuevo vamos a ver que aquí en probabilities, yo lo que guardé es un histograma de probabilidades y de nuevo lo voy a clasificar. Mayor a 0.5 de probabilidades positivo, de abajo es negativo, ¿sale? Y voy a hacer una tabla donde vean mis clases predichas contra en mi test data, si tiene o no tiene diabetes, ¿sale? Ay, perdón, me faltó aquí ponerle un paréntesis, por eso no corrió. Entonces veo que, por ejemplo,
Déjenme regresar aquí el modelo de aquí arribita para que lo vean de nuevo. Mi modelo de arriba no era malo, pero veíamos que cometía algunos errores de clasificación. De hecho, no detectaba muy bien a los negativos, ¿no? Aquí tenemos 45 que sí eran verdaderos negativos y 13 que sí eran verdaderos positivos. Ahora este nuevo modelo está haciendo un trabajo ligeramente peor clasificando a los negativos. De hecho, está diciendo que son positivos varios que no eran negativos, pero ahora ya no se está equivocando tanto con los positivos. Entonces vamos a ver cómo influye eso en el modelo, ¿no? Voy a hacer mi confusion matrix y voy a meter factor de mis predicted classes contra factor de mis casos originales, ¿vale? Entonces vamos a ver que me da de nuevo mi matriz de confusión aquí arriba. Y ahora mi accuracy pues definitivamente fue más bajo. Sin embargo, mi magnemar no es significativo. Tengo una sensibilidad de 83%, es decir, mi sensibilidad no bajó tanto, lo que bajó es mi especificidad. Entonces, como quité glucosa, tengo un modelo menos específico, pero tomen en cuenta que este modelo solo usa índice de masa corporal, edad y el número de embarazos, y hasta ahí paren de contar, ¿no? Entonces es un modelo bastante sencillo. Para hacer un modelo tan sencillo, no funciona nada mal, ¿sale? De hecho, yo puedo tomar mi curva ROC, ¿no? Y voy a hacer una predicción de mis probabilities. Primero tenía que poner trail status, entonces voy a poner test data y le voy a poner diabetes 2. Y mi área bajo la curva, pues sí es menor, antes era de 0.8. Claro que la glucosa es necesaria. ¿Sale? Sin embargo, sigue siendo estadísticamente significativo y es mayor de 0.5 hasta en el intervalo de confianza, lo que quiere decir que sigue siendo un buen modelo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una visualización del modelo de regresión logística para que vean más o menos cómo se comporta. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a tomar mis datos de entrenamiento y voy a convertir mi variable de diabetes en una variable que se llama prop. Voy a hacer un ggplot que muestre por puntos la relación entre los niveles de glucosa y la probabilidad utilizando un GLM de familia binomial, ¿sale? Entonces vean cómo se ve. Este es el modelo de regresión logística, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el modelo de regresión logística ajustaba una curva Logit, ¿sale? Y habíamos dicho que esa curva Logit, déjenme ponerla aquí, se veía más o menos así, ¿no? Entonces aquí podemos verlo ya con los datos. Aquí tengo 1, los que sí tienen diabetes, 0, los que no tienen diabetes. Y entonces este es el modelo que yo estoy ajustando. Entonces si se preguntan, ¿cómo se ve el modelo que yo estoy ajustando? Es este. Este es su clasificador. Nada más que aquí lo hice con glucosa, ¿sale? Esto fue para hacerlo más sencillo. Entonces aquí me dice si mi modelo me está separando adecuadamente a los sujetos con y sin diabetes. Y pues sí puedo ver que la mayoría de los que no tienen diabetes están de este lado y la mayoría de los que sí tienen diabetes están de este lado, aunque tengo algunos casos aquí y algunos casos aquí que no encajan tan bien. La glucosa tampoco es perfecta para diagnosticar diabetes, ¿no? Porque puede haber alguien que esté controlado, tenga hoy su glucosa normal y si tenga diabetes, ¿no? Entonces no necesariamente es la mejor forma de evaluarlo, ¿sale? Ahora, así es como nosotros vemos el modelo. Ustedes nunca van a tener que visualizarlo, solo quería que lo vieran para fines de la clase. Lo importante es para qué lo van a usar. Para calcular un odds ratio, pues ya vimos que no es tan difícil, ¿no? Simplemente ajusto mi modelo, extraigo mi modelo, pues por ejemplo aquí tengo mi modelo, y puedo tener rápidamente mis odds ratios, ¿no? Y rápidamente decir qué está asociado con qué. O puedo hacer un modelo predictivo donde sí tengo que ver cuál es el mejor modelo. Por ejemplo, aquí puedo decir, no, es que sí quiero ajustar por adiposidad medida mediante pliegue tricipital y por salud vascular medido por presión arterial, ¿no? Entonces, como quiero hacer eso, este modelo ajustado desde el punto de vista epidemiológico es válido, pero un modelo predictivo debe de ser el mejor modelo. Y entonces este modelo donde quité estos predictores también me ayudó a hacer una buena clasificación, ¿sale? Ahora, ¿cómo interpreto yo mi regresión logística múltiple? Y vamos a ver nada más algunas cosillas más antes de terminar la clase, ¿sale? Entonces aquí voy a hacer un modelo, voy a quitarle glucose para que no tengamos redundancia y voy a meter age, ¿no? Entonces, un modelo que utilice edad, índice de masa corporal, embarazo, y quiero ver cómo interpreto cada uno de mis odds ratios, ¿sale? Entonces, voy a poner con Forest Model mi modelo y ahora quiero que me ayuden a interpretar los resultados, ¿sale? Entonces, ¿qué significa este odds ratio de aquí? ¿Quién me quiere ayudar a interpretar el odds ratio del modelo de regresión logística?
Que la edad es un riesgo para diabetes. Ok, vámonos más despacito. La edad es un factor de riesgo, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué está midiendo el aumento? ¿No? Y hay varias formas de expresarlo. Ahorita les voy a enseñar cómo cambia. Ahorita estamos viendo, cada aumento de un año aumenta 7% los momios o los odds de diabetes, ¿no? Lo mismo podríamos decir del índice de masa corporal. Dice, un aumento de una unidad de índice de masa corporal aumenta 10% las probabilidades de tener diabetes, ¿no? Un embarazo adicional aumenta 12%. Vamos a ver cómo cambia esto si cambian las unidades, porque a veces cometemos el error de pensar que el valor absoluto es lo que importa, ¿no? Y entonces ustedes dirían, ah, parece que aquí el que más importa son los embarazos. Bueno, ¿qué pasa si ahora en lugar de hablar de aumentos de un año, utilizo esta función que se llama scale? Que scale lo que va a hacer es que va a centrar la edad con media cero y desviación estándar 1. Entonces lo va a medir por desviaciones estándar, ¿sale? Vean cómo cambia si uso scale, ¿sale? ¿Qué pasó ahora con la edad? ¿Me ayudas a interpretar ese mismo, Lisbeth, por favor? Pues que el incremento en la edad Ajá, eh, aumenta el riesgo de diabetes en un 93%. exacto. Pero ahora la diferencia es que no es cada año, ¿no? Es una desviación estándar. Entonces, para eso, pues tendría que saber cuál es la desviación estándar de la edad, ¿no? Entonces, me puedo meter train data y pongo age y voy a calcular mi desviación estándar, ¿no? Que es SD. Entonces, un aumento de 10 años, ¿no? Vean cómo puede ser engañoso un modelo y ustedes dirían, no, parece que la edad es la que más contribuye. Bueno, ¿qué pasa si ahora le pongo scale a más, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahora, tengo 1.90 y 1.93. Entonces, ahora podría decir que es ligeramente mejor la edad, ¿no? De acuerdo a un aumento de desviación estándar. Vamos a ver cuál es la desviación estándar para el índice de masa corporal. Un aumento de 7.1 de índice de masa corporal aumenta 90% el riesgo de diabetes, ¿sale? Vean que no cambió, le voy a regresar, así era índice de masa corporal y así era edad. Y vean que para embarazo no cambió el odds ratio, siempre fue de 1.12. El modelo no cambió porque solo hice una transformación matemática. Ahora, para número de embarazos, pues la podría dicotomizar o la podría dejar como un embarazo, o sea, dependiendo cómo la quiera, ¿no? Pero así puedo yo hacer mi modelo, ¿sale? Y entonces puedo hacer yo mis evaluaciones de mis clases predichas, todo esto ya lo explicamos. O puedo yo buscar de nuevo cuál es el mejor modelo, ¿no? Que esto era algo que también ya explicamos ahí arriba. Lo que pasa es que este script ya lo tenía hecho, pero voy explicando las cosas a veces de manera distinta de acuerdo a cómo las voy presentando, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan que para un modelo de regresión lineal teníamos que validar supuestos, ¿no? Que validábamos, a ver, vamos a recordar los supuestos, nada más para que hagamos el músculo de la memoria. Entonces, el supuesto de linealidad, que me quiere decir que X y Y tienen relación lineal, ¿no? Ese es el primer supuesto que yo vi en la regresión lineal. La segunda es homocedasticidad de varianza. Eso quiere decir que la varianza de Y es constante, perdón, la varianza de X es constante a lo largo de todo el nivel de Y. Es decir, que yo voy a predecir Y igual para todos los niveles de X y que no voy a predecir mejor los niveles chiquitos que los niveles grandes, ¿no? El más importante para hacer inferencias es el de normalidad de los errores, ¿sale? En el que yo voy a asumir que los errores del modelo se distribuyen normal, ¿sale? Después tengo el principio de independencia, que quiere decir que mis observaciones no están relacionadas. Cuando mis observaciones están relacionadas, entonces yo voy a utilizar un modelo lineal de efectos mixtos, porque mido un antes y un después, por ejemplo. O están relacionados geográficamente, o están relacionados en diferentes puntos. Y finalmente, además de estos supuestos, tengo otro supuesto para la regresión lineal múltiple, que es el de colinealidad, ¿no? Entonces debo de tener ausencia de colinealidad, es decir, no debo tener una variable que explique otra. Entonces, la colinealidad también la puedo explorar en mi modelo de regresión logística.
y esto lo exploro con el factor de inflación de la varianza, ¿sale? Entonces puedo meter yo mi model y calcular mis factores de inflación de la varianza. Acuérdense que este se interpreta como que un valor mayor a 5 indica evidencia de multicolinealidad. Entonces, un valor mayor a 5 indica evidencia de multicolinealidad. Pregunta, ¿tengo evidencia de multicolinealidad en mi modelo? No. No, ¿verdad? No, Entonces, parece que mi modelo cumple este supuesto de multicolinealidad, pero hay otro supuesto en la regresión logística que me interesa. Entonces, hay otras cosas que en la regresión logística me interesa ver. La linealidad, yo la cumplo en la regresión logística, la adaptación de linealidad es ver que especifique bien el modelo, ¿no? Entonces, yo ajusté un modelo de regresión logística efectivamente para una variable y que puede tomar dos valores que pueden ser 0 y 1, ¿no? Entonces, mi linealidad es viendo que especifique bien mi modelo. Y en efecto, diabetes puede tomar valor 0 para no diabetes, 1 para sí diabetes, ¿no? Entonces, sí está bien especificado mi modelo. La homoscedasticidad de varianza no le evalúo como tal directamente en un modelo de regresión lineal porque esto se llama bondad de ajuste y lo vamos a ver ahorita más adelante. La normalidad de los errores tampoco porque entra con la bondad de ajuste. Entonces, estos dos no existen para el modelo de regresión lineal y los vamos a ver más bien con bondad de ajuste. El de independencia sí existe y aquí tengo observaciones independientes, ¿sale? Pero esto es metodológico. Si yo tuviera los indios Pima y los midiera antes y después, pues entonces ya tendría observaciones relacionadas y tendría que hacer un modelo de regresión logística de efectos aleatorios, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sale? La colinealidad la valido y entonces lo único que me falta ver es el único supuesto que es exclusivo de la regresión logística, que es la bondad de ajuste. ¿Qué es esto de la bondad de ajuste? La bondad de ajuste es que el modelo sí se esté ajustando bien a los datos, porque ahorita ya vimos muy bonito mi modelo, ¿no? Vamos a volverlo a ver, porque está muy bonito, ¿no? Y entonces decimos tres predictores, la edad, el índice de masa corporal y el embarazo son predictores de diabetes, ¿no? Pero ¿qué tal si mi modelo no funciona? Bueno, tengo que utilizar una prueba que se llama la prueba de Hosmer y Lemeshow, que es una prueba de G cuadrada, ¿sale? La hipótesis nula de la prueba de G cuadrada es que el modelo se ajusta a los datos. Entonces, pregunta, ¿querría yo rechazar la hipótesis nula? ¿Qué opinan? no, No, ¿verdad? Yo no la quiero rechazar porque si no, entonces mi modelo no se ajusta bien a los datos. Entonces voy a utilizar esta que es el Hoslem test. Voy a meter mis datos de diabetes y voy a meter los valores predichos de mi modelo, que en este caso voy a usar el modelo 3, que fue el más bonito, ¿sale? Entonces voy a poner model 3 y del model 3 voy a extraer, vemos que el model 3 voy a contener varias cosas, voy a extraer los valores ajustados, que los valores ajustados son las probabilidades, ¿sale? Entonces aquí tengo las probabilidades que yo calculé y quiero ver qué también coinciden con las verdaderas clasificaciones de diabetes. Y aquí, si yo pongo G, son los grados de libertad, ¿sale? En este caso, voy a asumir 10 grados de libertad. Entonces, ¿qué opinan de mi modelo de Hosmer-Lemeshow? ¿Rechacé mi hipótesis nula? Recordemos que la hipótesis nula es el modelo se ajusta a los datos. ¿Con este p-value la rechazo? Sí, ¿no? no, sí, Sí, sí lo rechazaría porque tengo un p-value significativo, ¿no? Entonces mi modelo no se ajusta bien a los datos, ¿sale? Entonces, a pesar de que tengo un modelo que parece que predice bien, no se está ajustando bastante bien. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si yo le agrego pedigrí a mi modelo. Déjame verlo aquí, arriba. Ajá. Voy a agregarle el pedigrí, que parecía que predecía bastante. Y ahora vamos a tratar de ajustar de nuevo mi prueba de Hosmer-Lemeshow y tampoco. Entonces, este es un modelo que no está bien especificado, es decir, me falta información. ¿Sale? No quiere decir que no funcione. Generalmente la prueba de Hosmer-Lemeshow lo que me dice es, me falta información, ¿no? Y también los grados de libertad pueden condicionar la forma en que yo le estoy ajustando. Por ejemplo, aquí me dice que aproximadamente es para 8 grados de libertad, ¿no? Sin embargo, no logro yo hacer una evaluación adecuada de mi modelo
no quiere decir que no funcione mi modelo, nada más que tengo que considerar que no necesariamente es el mejor modelo. Y esto tiene que ver con que a veces no mido todas las variables que me pudiera interesar medir, ¿sale? La prueba de Hosmer-Lemeshow no es indispensable para decir que funciona un modelo de regresión logística. Sin embargo, sí me puede ayudar a darme cuenta que mi modelo está incompleto, ¿no? Y que probablemente me falten más cosas para lograr un ajuste completo o adecuado de mi modelo, ¿no? Entonces, a veces, y esto no lo sé, déjenme intentarlo, metiendo una variable como insulin que mejoraba muchísimo la predicción, puede ayudarnos, pero no lo logramos todavía, lo que quiere decir que nos faltan predictores no observados, ¿no? Esa es la conclusión que nosotros podemos sacar hasta aquí, ¿sale? Ahora, el modelo de regresión logística es muy flexible. Ya vimos que podemos usarlo para calcular odds ratios, podemos usarlo para calcular probabilidades, podemos usarlo para hacer un modelo predictivo que nos sirva como prueba diagnóstica, ¿sale? Entonces, depende mucho de dónde lo quieran usar. Generalmente en epidemiología lo vamos a usar como un modelo explicativo. Simplemente calculamos unos ratio y hasta ahí nos quedamos, ¿sale? Pero podemos usarlo, como les acabo de mostrar, para hacer otras cosas, como un modelo predictivo, como un cálculo de probabilidad y ver cómo nos puede funcionar, ¿sale? Entonces ahí dependerá enteramente de su pregunta. ¿Alguna duda adicional, chicos, de lo que acabamos de comentar hasta ahorita? Doc, entonces para la bondad de ajuste usa la prueba de Horner y Lemeshow. Exacto. No es la mejor, hay Ok. otras formas de evaluar ajuste, por eso les enseñé otras formas que no son validación de supuestos necesariamente, pero que nos ayudan a ver qué tan bueno es mi modelo, ¿no? Que es, por ejemplo, ver las probabilidades predichas, ver la sensibilidad, ver la especificidad, ver el área bajo la curva ROC, ¿no? Todas esas son cosas bien importantes independiente de Hosmer-Lemeshow, ¿sale? Entonces, Hosmer-Lemeshow es una prueba formal, ¿no? Pero todas las otras me pueden decir, mi modelo puede ser muy bueno y no satisfacer un Hosmer-Lemeshow, ¿sale? No quiere decir que no lo debas utilizar. Simplemente es como la forma más robusta de evaluar bondad de ajuste. Y lo que querría decir es que muy probablemente nos faltan predictores, ¿no? En efecto, hay muchas más cosas que predicen diabetes, más allá de lo que estamos midiendo en esta base, ¿no? Entonces, no quiere decir que tu modelo sea malo, solo que podrías mejorarlo, ¿no? Y esto a veces, pues es, entre más planes y más identifiques predictores adecuados, pues mejor va a ser tu modelo, ¿vale? Doc, ¿Alguna? tengo otra pregunta. Por ejemplo, para hacer el modelo de regresión lineal, bueno, Ujú. estaba viendo que se requiere cierto tamaño de muestra, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, si yo tengo una muestra de 200, pero mi variable dependiente es dicotómica, Ajá. o sea, ¿puedo utilizar este modelo? Sí, bueno, si tú ya tienes tu muestra recolectada, eso es muy importante, ¿no? El cálculo del tamaño de muestra se hace antes de recolectar la muestra, ¿no? Entonces, si tú ya recolectaste tu muestra, lo único que puedes hacer es ajustar el modelo e interpretarlo en función de la muestra que tienes, ¿no? Entonces, si algo no te sale, como no necesariamente calculaste poder estadístico para hacer un modelo, no vas a poder concluir que si algo no es significativo no sea predictor, porque puede que no tengas poder para verlo, ¿sale? Entonces, la interpretación de los resultados cambia. Como no hiciste un cálculo a priori de tamaño de muestra, lo único que vas a poder concluir es si algo no es significativo, no es significativo para este modelo, habría que validarlo calculando una muestra que tenga poder estadístico suficiente, ¿sale? Entonces, ¿para qué calculas poder estadístico en una muestra? Lo calculas sobre todo para que si no te sale algo, estés seguro de que no es, ¿sale? Pero si algo ya te sale asociado con ese tamaño de muestra, no necesitas más, ¿sale? Porque generalmente va a querer decir que tu modelo o esta variable puede ser predictora, a menos que te salga algo que sea contrario a lo que dice toda la tendencia epidemiológica de acuerdo a la causalidad, ¿no? No sé si, por ejemplo, te está saliendo que el tabaquismo es protector para mortalidad, pues lo dudas, ¿no? Ahí puede ser que tu muestra esté sesgada. Entonces es más una interpretación contextual. Si tu muestra está sesgada, pues no importa que te salga algo asociado, no lo vas a poder interpretar, pero asumamos que tu muestra está bien recolectada, que no hay sesgos importantes y que la calidad de los datos es buena. Si algo te sale asociado, es suficiente, no necesitas haber calculado un tamaño de muestra para decir que pudiera ser válido. Si necesitas asegurar que
para futuros estudios necesitas validarlo con un tamaño de muestra mucho más importante para ver que en efecto así lo sea, ¿no? Y controlando por otros confusores. Lo ideal sería que antes de recolectar tus datos, tú planees tu recolección para el modelo logístico, ¿no? Hay forma de hacer un cálculo de tamaño de muestra para modelo logístico y con esto pues vas a poder tener más capacidad para decir esto sí no es o esto sí sí es. ¿Sale? Y doctor, tengo otra duda. También estaba viendo que, por ejemplo, esto de dividir por ejemplo, la curva de regresión Ujú. logística a punto 5 se puede cambiar dependiendo de, Sí, claro. digamos, de lo que esté midiendo. Por ejemplo, algunos manejan punto 7, Y otro número. depende de la prevalencia de tu enfermedad también, por ejemplo. Si es una enfermedad muy rara, a lo mejor tú necesitas una mayor probabilidad para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Aquí como diabetes es frecuente, vimos que era casi una tercera parte de la población en esta base, ¿no? Punto 5 es bastante sensible, ¿no? Eh, Sin embargo, tú puedes buscar el punto de corte que mejor clasifica también, ¿no? Y eso lo puedes utilizar mediante análisis de pruebas diagnósticas con un índice de Juden, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, en efecto, no tienes que poner punto 5 como el punto de... De hecho, mi recomendación sería ni siquiera categorizar, ¿no? Porque la probabilidad es mejor de manera lineal. Entonces, esta probabilidad que tú calculaste, estas probabilities, es mucho más informativo que decir tienes o no tienes, ¿no? Si tú tienes 0,6% de probabilidad de tener diabetes, es mucho más bajo que 0,83, ¿no? Y es distinto que clasificar sí o no. Entonces, hay muchos modelos predictivos que se usan en la clínica que ni siquiera dicotomizan, ¿no? Ni clasifican en moderado, grave, severo, ¿no? Toman la probabilidad y simplemente le dan al paciente la probabilidad. Esto lo hacen, por ejemplo, los modelos de riesgo cardiovascular, ¿no? Te dicen, tienes 5% de riesgo de infarto, ¿no? O, por ejemplo, algo aplicado a la oftalmología, tienes tanto por ciento de riesgo de un desprendimiento de retina, ¿no? De acuerdo a este factor de riesgo. Entonces, para algunos casos, y es lo bueno del modelo logístico, te arroja probabilidades, ¿no? Sin embargo, si tú quieres clasificar, tú puedes buscar el más óptimo, ya sea basado en la literatura o basado en tus datos, ¿no? Utilizando, y lo voy a anotar para que, si, por si quieres buscar más al respecto, podría hacer un ejercicio práctico de esto en clases futuras, que es el índice de Juden, ¿sale? El índice de Juden es un índice que te va a servir para poder hacer una identificación de punto de corte que maximice sensibilidad y especificidad, ¿sale? Entonces, este te va a ayudar muchísimo a poder identificar cuál va a ser la mejor forma de encontrar ese punto de corte, ¿sale? Entonces, puedes basarlo en literatura, puedes basarlo en datos o incluso en a lo mejor algo que tú, por ejemplo, como profesionista de la salud en tu especialidad, es más reconocido o aceptado, ¿no? También lo puedes hacer. Sin embargo, sí debes ofrecer una justificación, ya sea teórica o estadística, de por qué escoges ese punto de corte. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias, chicos.